En este video vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Vamos a definir las funciones seno de x y coseno de x, pero para eso vamos a revisar previamente algunos conceptos. Supongamos que tenemos una circunferencia de centro O y ahí queremos definir un ángulo alfa. En trigonometría vamos a usar una definición dinámica de ángulo, como rotación de semirrectas. Supongamos que tenemos una semirrecta OA que constituye el lado inicial del ángulo y una semirrecta OB que gira desde la posición de la primera semirrecta, gira alrededor del punto O hasta alcanzar su posición final que constituye el lado final del ángulo. Si la semirrecta gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, se dice que el ángulo es positivo. Si la semirrecta gira en el sentido del movimiento de las agujas del reloj, el ángulo es negativo. Ahora, para medir los ángulos conocemos distintos sistemas. Uno de ellos es el sistema sexagesimal. Si tenemos una circunferencia completa y la dividimos en 360 partes iguales, el ángulo que corresponde a cada una de las partecitas en que queda dividido el círculo se dice que corresponde a un grado. Es decir, la unidad de medida, el grado, es un 360avos de un giro completo. Otro de los sistemas que existen para medir ángulos es el sistema circular o radial. Si llamamos R al radio de la circunferencia y hacemos que la posición de la semirrecta OB sea tal que la medida de este arco de circunferencia, es decir, el arco AB, sea igual a la de R, decimos entonces que la medida del ángulo alfa es un radián. De esta manera, el ángulo central alfa es un radián si la longitud del arco AB es igual a la del radio de la circunferencia. ¿Cómo hacemos entonces para medir ángulos en radianes? Trabajemos un poquito con algunos ángulos particulares. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ángulo de un giro completo, es fácil determinar que su medida en grados sexagesimales es 360 grados, ¿no? Ya que definimos un grado como un 360avos del giro completo. A partir de ahí, la mitad de un giro, un ángulo llano, tiene una medida de 180 grados, un cuarto de giro tiene una medida de 90 grados y 3/4 giros 270 grados. Estos ángulos que llamamos cuadrantales, porque si ubicamos las circunferencias en un sistema de ejes coordenados cartesianos, sus lados inicial y final coinciden con alguno o algunos cuadrantes, los vamos a trabajar bastante en trigonometría. Por eso es importante pensar cómo determinamos su medida en radianes. Si tenemos en cuenta entonces que un radián es la medida del arco que corresponde al ángulo central, por ejemplo, para un ángulo de 90 grados, la medida en radianes sería la medida de este arco de circunferencia, es fácil determinar que a un giro completo le corresponde como medida del ángulo en radianes 2pi radio, 2 veces pi radio, pues de esa forma se calcula la longitud de la circunferencia. Por lo tanto, la medida del ángulo en radianes será 2pi o 2pi radianes. A partir de ahí, por proporcionalidad, es fácil sacar cualquier otra medida de un ángulo en radianes. La mitad de 360 grados es un ángulo de 180 grados, por lo tanto su medida en radianes será pi. El correspondiente en radianes para un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto, será pi sobre 2 radianes. Y 3/4 giro, es decir, 3 veces un ángulo de 90, serán 3 medios pi radianes. En forma similar podemos trabajar con otras medidas o con cualquier medida de ángulos, con cualquier ángulo particular.
Obviamente, un ángulo de 0 grados tendrá una medida de 0 radianes. Un ángulo de 30 grados, por ejemplo, 30 grados entra 3 veces en 90, por lo tanto, su medida en radianes será la tercera parte de pi sobre 2, pi sobre 6. 45 es la mitad de 90, por lo tanto, su medida en radianes será la mitad de pi sobre 2, pi sobre 4. Y, por ejemplo, 60 es el doble de 30, así que su medida en radianes será el doble de pi sobre 6, es decir, pi sobre 3. Otra cuestión que tenemos que repasar es la definición de seno y coseno como razón trigonométrica. Recordemos que las razones trigonométricas son números que relacionan la medida de un ángulo Otra cuestión que queremos repasar es la definición de seno y coseno como razones trigonométricas. Si tenemos un triángulo rectángulo y consideramos uno de los ángulos agudos, por ejemplo alfa, llamamos seno de alfa a la razón entre la medida del cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa, y llamamos coseno de alfa a la razón entre la medida del cateto adyacente y la medida de la hipotenusa. De esta manera, seno y coseno son números que caracterizan a los ángulos y que expresan la relación entre las medidas de los lados del triángulo. Consideremos ahora una circunferencia trigonométrica, es decir, una circunferencia de radio la unidad. Y ubiquemos esta circunferencia de tal manera que su centro coincida con el origen de un sistema de coordenadas cartesianas. Consideremos en esta circunferencia un ángulo alfa, marquemos el punto de intersección de la circunferencia con el lado final del ángulo, llamémoslo punto A, y llamemos a sub 1 y a sub 2 a las coordenadas de este punto. Si nosotros observamos, queda definido acá un triángulo rectángulo. En este triángulo podemos definir el seno de alfa como la medida del cateto opuesto, que en este caso es a sub 2, sobre la medida de la hipotenusa, que, dado que la hipotenusa coincide con el radio de la circunferencia, es igual a 1. De esta manera podemos decir que el seno del ángulo alfa en la circunferencia trigonométrica, es decir, la circunferencia de radio igual a 1, coincide con la medida de a sub 2. De manera similar, el coseno de alfa, que definimos como la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa, dado que en este caso la hipotenusa mide 1, el coseno del ángulo alfa, su medida, coincide con la medida de a sub 1. Podemos representar esta línea que se conoce como la línea trigonométrica del seno. Decimos que esta línea corresponde a la medida del seno del ángulo alfa. De manera similar, este segmento se conoce como la línea trigonométrica del coseno y su medida es a sub 1.